Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver el taller de bicicletas eléctricas, cuyo objetivo es aplicar lo que hemos visto en los últimos contenidos sobre evaluación energética de vehículos a un caso real. Como datos de entrada tenemos esta bicicleta que ven aquí en la figura fue alguna vez la instrumentamos con un GPS de precisión, el cual recolectaba su velocidad segundo a segundo. Eh, También se recolectó el consumo de energía después del uso de esta bicicleta, es decir, al inicio de este viaje o de la recolección de datos, su batería estaba en 100% de estado de carga. Después de realizar el viaje, se volvió a cargar su batería al 100 y se midió cuánta energía consumió. Entonces tenemos que, está aquí, se midieron 0.174 kilovatios hora. Entonces vamos a ver qué consumo tuvo. Y además el fabricante nos dice que esta bicicleta tiene una autonomía de 30 kilómetros con una batería de 316 kilovatios hora. Entonces, en promedio, un consumo esperado de 1.056 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Vamos a ver cuánto nos da con la estimación a partir de los modelos anteriormente vistos, como por ejemplo el cálculo de dinámica vehicular. Entonces, si recordamos el tema anterior sobre patrones de conducción, ciclos de conducción, aquí tenemos una serie de velocidad versus tiempo. Y si la graficamos, se va a ver algo así. En el eje X tenemos el tiempo en segundos, en el eje Y tenemos la velocidad en kilómetros por hora. Entonces podemos ver que esto es lo que hizo la bicicleta durante este recorrido. Tuvo una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora, un tiempo de casi 7000 segundos, que es más o menos 2 horas, un poquito menos de 2 horas, etcétera. Entonces vamos con el cálculo. Tenemos también que nos reportaron los datos de altimetría de altitud, es decir, podemos ver que casi todo el tiempo esto fue evaluado a 2500 metros sobre el nivel del mar. Vamos con los siguientes cálculos. Primero nos dice transformamos la velocidad de metros sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La velocidad de kilómetros por hora la dividimos entre 3.6 y ya está. La aceleración. Sabemos que aceleración es derivada de velocidad versus tiempo. Entonces, eso nada más es igual a delta V entre delta T. Es velocidad actual menos la anterior entre velocidad actual, entre tiempo actual menos el tiempo anterior. En este caso es un segundo, no podemos ver que el delta es constante, el delta de tiempo. X, eso se refiere a la velocidad, al desplazamiento instantáneo. Comúnmente se puede hacer de varias formas, ¿no? Pero el principio físico es que la posición es la integral de la velocidad. Entonces, si la aceleración era la derivada, la posición es lo contrario. Entonces es nada más posición por delta de tiempo. Es velocidad, perdón, por delta de tiempo. Y aquí tenemos cuántos metros recorre cada segundo. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos toda la columna, vamos a ver que se recorrieron 17.141 metros, que son 17 kilómetros, 17.14 kilómetros. Entonces lo vamos a poner como número, 17.14. Pendiente, road grade, ¿qué quiere decir? Es la inclinación de la carretera. Entonces, eh, a ver, le voy a dibujar para propósitos prácticos. Tenemos que la bicicleta o cualquier vehículo avanza de esta forma, ¿sí? Esta es la distancia X que estamos calculando acá. Y tenemos que aquí hubo una altura 2 y aquí hubo una altura 1, que son estos valores de altitud que se reportan acá. Entonces vamos a tener que calcular este ángulo. Antes de borrar, voy a calcular. eh, Como quito los apuntes, voy a cerrar el lápiz. Entonces sería igual a ¿qué? Al seno, ¿cierto? El primer valor lo puedo asumir cero, entonces voy a poner es igual al seno inverso porque quiero el ángulo de la diferencia de altitud entre la X instantánea, que sería este valor que lo acabo de calcular, ¿no? Este de aquí, el F2. Cierro el paréntesis y le voy a poner que si el cálculo me da error,
me rellene con cero. Eso quiere decir que si por ahí el cálculo da una indeterminación, algún valor no que sea error, pues que lo ponga como cero. Y doble clic. Entonces ya tenemos también la pendiente de la cartera. Vamos con los siguientes cálculos. Voy a borrar todos mis apuntes. Clear all drawings. Y vamos ahora con las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo. Si vemos los contenidos anteriores de desempeño energético y evaluación energética de vehículos, tenemos las fuerzas de resistencia a la aerodinámica, la rodadura, la gravedad y la masa por aceleración en las fuerzas inerciales. Entonces, sabemos que FD es igual a un medio, 0.5 por CD por A por velocidad al cuadrado y por la densidad del aire. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Es igual. 0.5 por los valores deben estar aquí. Está CDA como uno solo por la densidad del aire y por la velocidad al cuadrado viene de acá. ¿Dónde está? Velocidad al cuadrado. Los valores de metros sobre segundo. Enter. Rx es igual a FR por M por G por el coseno de la pendiente. Zeta. Entonces Rx va a ser igual a FR, que está acá también, por la masa, por la gravedad y por el coseno de esto de aquí. Voy a dar que sí. Y ya tenemos calculado Rx. Rg es igual a M por G por el seno de T más masa. Lo puedo escribir directamente porque lo tenemos definido M por 9.81 por el seno de este valor de aquí. Sí. Y M por A. M que lo tenemos definido por la aceleración que lo habíamos calculado anteriormente. Y ya tenemos nuestras cuatro fuerzas calculadas. Fuerza en rueda que es igual a Fx. ¿Esa en qué unidades viene? Es en Newton. Vamos a poner las unidades. Entonces, fuerza en rueda tenemos la suma, igual a la suma de las cuatro anteriores. ¿Por qué? Porque es la fuerza que debe suministrar el motor, en este caso, bueno, en este caso, como es una bicicleta eléctricamente asistida, debe ser el motor y el que está pedaleando, ¿no? Para que el vehículo pueda moverse. Entonces, vencer esas cuatro fuerzas es la suma. Y le vamos a dar doble clic. Vamos a recordar la física de prekinder, donde decíamos que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Fuerza por velocidad. Enter, la tenemos en vatios. Y vamos a filtrar los valores positivos. ¿Por qué? Porque queremos nada más considerar los instantes en los que hay consumo de energía. Entonces, vamos a filtrar los valores positivos de generación de potencia, porque los negativos los podemos almacenar para después, para, por ejemplo, diseñar otra motriz con freno regenerativo u otras aplicaciones. En este caso, nada más vamos a filtrar los positivos con una condición: si el valor de potencia calculado es mayor que cero, entrégame el valor; caso contrario, ponlo como cero. Enter. Y para el consumo de energía, vamos a, para calcular la energía total, vamos a multiplicar la potencia instantánea positiva igual por el delta de tiempo. El primer instante lo vamos a iniciar como cero y este va a ser esto, perdón, el valor actual de potencia en rueda por la diferencia de tiempo. Como está en segundos y queremos en vatios hora, lo tenemos que transformar. Entonces lo dividimos entre 3.6, no, segundos es 3600.
Un segundo, una hora son 3600 segundos, entonces tenemos que transformar de dividirlo entre 3600, ¿correcto? Sí, porque tenemos vatios segundos por una hora, que son 3600 segundos dividido entre. Ajá, ¿está bien? Y doble clic. Y ya tenemos nuestra estimación de la demanda energética para este ejemplo en particular, ¿no? La suma de las cuatro fuerzas, obtenemos la fuerza en rueda, masa por aceleración es la última. De eso sacamos la potencia, filtramos los valores donde hay demanda de potencia positiva y con la demanda de potencia positiva determinamos cuál es el cálculo, la energía demandada, la energía de consumo energético, ¿no? Y finalmente nos vamos a los resultados. Entonces, primero vemos que aquí se llenó el consumo excesivo medido. ¿Por qué? Porque no teníamos la distancia. La distancia, como les dije, quedó en 17.14 kilómetros. Entonces, si tenemos un 0,174 kilovatios hora de consumo de energía entre los 17 y 14, nos va a dar 1.02 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Finalmente, vemos que el del fabricante nos decía 1.05. Entonces, incluso el consumo medido nos da menor que el del fabricante, que es bastante bueno, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que el fabricante da un menor consumo de energía. En este caso estamos bien. Y en el consumo de energía estimado con nuestro modelo, pues vemos que nos da menor, ¿no? Nos da una energía total de 0.11 kilovatios, kilovatios hora, cuando en realidad fue 0.174 kilovatios hora. Entonces hay una diferencia de más o menos 0.4 kilovatios hora de diferencia. 0.6, perdón, ¿no? Sí, 0.6 o 0.5, 0.6. Listo, entonces aquí podemos ya un poco ajustarnos a temas de eficiencias de tren motriz, de la transmisión o del motor eléctrico para poder llegar al valor consumido, al valor específico de consumido de la vida real, ¿no? De medido por el potenciómetro batímetro de medición. Sin embargo, la aplicación que ahorita nos interesa es poder saber que hay una forma que podemos estimar la demanda energética y en este caso hemos traído la aplicación no a un vehículo, a un automóvil, o un autobús o vehículo de cuatro ruedas, sino a un vehículo más sencillo como es una bicicleta y en este caso una bicicleta eléctrica que dispone de una batería, un motor eléctrico en la rueda y aquí no se visualiza, pero es una, eh, es un acelerador tipo como el de motocicleta. Y listo. Esto sería todo por el taller de hoy. Por favor, realicen su tarea, es como una guía. Y si tienen alguna duda, por favor, no duden en avisarme. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Buenas tardes.